150 millones de personas bajo sus órdenes. El hombre más poderoso de la Tierra. Y cada mañana peleaba tu misma batalla contra su propia mente. Sí, tú, el que ve esto con una mente que no se calla, con problemas que no te dejan dormir, con esa voz a las 3 de la mañana que no para. Te sientes al borde, sobrepasado. Y déjame decirte lo que nadie te dice. No es tu situación la que te destruye. Es tu mente. Es el caos allá adentro. Y mientras no aprendas a gobernar eso, no importa cuánto cambies afuera. El derrumbe siempre empieza aquí, adentro. Pero escúchame. Hace 1800 años, ese hombre, con más presión sobre sus hombros de la que tú y yo sentiremos jamás, descubrió cómo mantener la mente inquebrantable mientras todo se derrumbaba. Peste, guerra, traición. Y lo escribió para él en un cuaderno que nunca quiso que nadie leyera. Hoy te entrego sus 5 armas. La ciudadela que nadie puede tomar. La línea que separa tu paz de tu tormento. El ensayo que te vuelve intocable. La mirada que achica cualquier problema. Y el arma final. Y quédate hasta el capítulo 5, porque ahí está el arma que usaba cuando todo, absolutamente todo, se venía abajo. Esto es, cómo controlar tu mente cuando todo se derrumba. Esto es Mentes Brillantes. Primera arma. Y la puedes usar hoy, en tu propia cabeza, sin que nadie te dé permiso. Marco Aurelio la llamó la ciudadela interior, y la idea es tan simple que duele, pero tan poderosa que te puede cambiar la vida entera. Así que, escucha bien. Fuera de ti, el mundo es un caos, siempre lo será. La gente te va a fallar, los planes se van a caer, va a llegar ese golpe que no viste venir. Eso no lo controlas, nunca lo vas a controlar. Y aquí está lo que la mayoría no entiende y por eso vive sufriendo. Tú no sufres por lo que te pasa, sufres por lo que tu mente hace con eso que te pasa. Déjame mostrarte quién descubrió esto, porque cambia todo. Este no era un monje en una montaña, aislado del mundo. Este era el emperador de Roma en el peor momento del imperio. Una peste matando a millones, guerras en todas las fronteras, gente de su propia confianza traicionándolo. Y aún con todo eso, su cuerpo enfermo. ¿Y sabes qué hizo? En medio de esa tormenta, escribió una frase que hoy es un martillo para el alma. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Meditaciones. Esta es una cita real, escrita por Marco Aurelio para sí mismo. Repásala otra vez, grábatela. Tienes poder sobre tu mente, no sobre lo que pasa afuera, sobre tu mente. Y esa es la única fortaleza que ningún enemigo, ninguna crisis, ninguna traición te puede quitar. A menos que tú les abras la puerta. Y aquí está la ciencia detrás, para que sepas que esto no es filosofía de cafetería. Psicología cognitiva. No son los eventos los que causan tu sufrimiento, sino la interpretación que haces de ellos. Esa es la base de la terapia cognitivo-conductual, el tratamiento con más respaldo científico para la ansiedad y la depresión. Marco Aurelio lo escribió 1800 años antes que la psicología lo comprobara. ¿Me explico correctamente? La terapia más efectiva del mundo moderno, la que sana a millones, está diciendo lo mismo que este hombre escribió hace 1800 años. No es lo que te pasa, es lo que te dices y decides sobre lo que te pasa. Cambia eso y cambiarás todo. Entonces esta es tu primera arma y puedes construirla ahora.
Cada vez que sientas que te derrumbas, levántate y pregúntate una sola cosa. ¿Esto es un hecho o es la historia que mi mente está montando encima? El despido es un hecho. Mi vida se acabó. Esa es la historia inventada. La discusión es un hecho. Nadie me valora. Es la historia. Aprende a ver la diferencia y acabarás de encontrar la puerta de tu ciudadela. Porque, escucha bien, pueden quitarte el trabajo, pueden quitarte el dinero, pueden quitarte hasta la salud, pero nadie puede entrar a gobernar tu mente, a menos que tú los dejes. Y hoy dejarás de permitirlo. Y antes de la segunda arma, hazme un favor que en realidad es para ti. Detengámonos por 2 segundos. Todo lo que estás escuchando lo armé en un mapa de aprendizaje. Las 5 armas en una sola imagen para que no se te olvide ninguna. Es gratis. El link está en el primer comentario. No te pido dinero, te pido una palabra. Escribe Ciudadela aquí abajo. Sigamos. Ahora sí, porque saber que tienes una ciudadela no basta. Tienes que saber qué defender adentro y qué soltar afuera. Y esa línea exacta, es la segunda arma, la que te va a dar la paz que llevas años buscando. Segunda arma, y presta atención, porque el 90% de tu sufrimiento vive del lado equivocado de esta línea. Los estoicos, esa es la filosofía que Marco Aurelio vivía cada día. Tenían un propósito que lo cambia todo. Solo hay 2 tipos de cosas en tu vida, las que dependen de ti y las que no dependen de ti. Y toda tu paz mental depende de saber en cuál poner tu energía. Piénsalo, ¿cuánto de tu energía, de tu sueño, de tu paz se te va peleando con cosas que no puedes controlar? Lo que la gente piensa de ti, el tráfico, el pasado que ya no vuelve, lo que va a pasar mañana, la economía, el clima, peleas y peleas con cosas que no están en tus manos. Y luego te preguntas por qué vives agotado, por qué vives ansioso, por qué no puedes dormir. Marco Aurelio, con un imperio entero sobre los hombros, entendió que ni siquiera él, el hombre más poderoso del mundo, podía controlar la mayoría de las cosas. Y en lugar de que eso lo volviera loco, hizo algo brillante. Soltó todo lo que no podía controlar y puso cada gramo de su fuerza en lo que sí podía: su propio carácter, sus propias acciones, su propia respuesta. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un hombre debería hacer. Celo, meditaciones. Marco Aurelio dejaba de teorizar y actuaba sobre lo único que controlaba: él mismo. Deja de discutir cómo deberían ser las cosas. Deja de pelear con lo que no puedes controlar y vuelve siempre a lo único que está en tus manos. Lo que tú haces, lo que tú decides, cómo es que tú respondes. Y esto tiene un respaldo brutal en la ciencia moderna. Locus de control. Psicología. Las personas que enfocan su energía en lo que sí pueden controlar, su esfuerzo, sus decisiones, tienen menos ansiedad, más resiliencia y mejor salud mental que quienes se enfocan en lo externo. Concentrarse en lo que es controlable es uno de los predictores más fuertes de bienestar psicológico. Entonces, aquí está tu arma y la vas a usar hoy mismo. Cada vez que sientas que la ansiedad te aprieta el pecho, para y haz 2 columnas en tu cabeza. De un lado, ¿qué de esto puedo controlar? Del otro, ¿qué de esto no puedo controlar? Y luego, haz lo más difícil y más liberador que existe. Suelta la segunda columna. Suéltala. Deja de cargar lo que no te toca cargar. Porque déjame decirte una verdad. La mitad de ese peso no es tuyo. Estás cargando el peso del mundo entero, cuando tu único trabajo es cargar tu parte. Y el día que sueltas lo que no controlas, el día que dejas de pelear con el océano y solo aprendes a nadar, ese día encuentras una paz que el dinero no puede comprar. Ahora bien, ya tienes tu ciudadela, ya sabes qué soltar, pero la vida no avisa cuando va a golpear.
y si el golpe te toma de sorpresa, te derrumba. Por eso la tercera arma te vuelve intocable antes de que llegue la tormenta. Tercera arma. Y esta te va a sonar loca al principio, hasta que entiendas el poder que tiene. Los estoicos tenían una práctica con un nombre en latín, premeditatium malorum, es decir, la premeditación de lo malo. ¿Y significa esto? Cada mañana, tómate unos minutos para imaginar, con calma, lo que podría salir mal en tu día, la gente difícil que vas a encontrar, el plan que se puede caer, el problema que puede aparecer. Espera, ¿me dices que quieres que empiece mi día pensando en lo malo? ¿No es eso negativo? No, y aquí está porque es exactamente lo contrario. Marco Aurelio abría uno de los libros de su diario con esto. Escúchalo porque es oro puro. Cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: la gente con la que trataré hoy será entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta y celosa, pero ninguno de ellos puede dañarme. Meditaciones, libro 2. Lo escribía para prepararse cada mañana. ¿Ves a lo que se refiere? No lo hacía para deprimirse, lo hacía para blindarse. Porque cuando ya imaginaste el golpe, cuando ya lo viste venir, cuando ya lo esperabas, ese golpe pierde todo su poder de un momento a otro. Deja de ser una emboscada, se convierte en algo para lo que ya estabas listo. Y nuevamente, la ciencia moderna lo confirma. Psicología, la exposición imaginada y la preparación mental reducen la ansiedad y mejoran el rendimiento bajo presión. Los atletas de élite, los pilotos, los soldados de operaciones especiales ensayan mentalmente el peor escenario para no colapsar cuando llegue. Es la misma práctica que Marco Aurelio usaba cada amanecer. Los mejores del mundo hacen exactamente esto. Los soldados de élite, los atletas olímpicos, ensayan el desastre en su mente para que cuando llegue sus manos no tiemblen. Y tú puedes hacer lo mismo mañana por la mañana, gratis, en 5 minutos. Aquí está tu arma. Cada mañana, antes de tocar el teléfono, antes del ruido, siéntate 2 minutos y pregúntate: ¿qué podría salir mal hoy? ¿Qué persona difícil voy a encontrar? ¿Qué puede fallar? Y para cada cosa, decide de antemano: si pasa esto, responderé así. No te vas a hundir, ya lo viste venir, ya lo esperabas, ya estás listo. Porque la vida no destruye a los que se preparan, la vida destruye a los que creían que a ellos nunca les iba a tocar. Y tú, a partir de mañana, dejarás de ser una víctima del golpe sorpresa, te convertirás en el que ya lo estaba esperando. Pero incluso el hombre más preparado tiene momentos en el que el peso es tan grande que siente que no puede más. Y para esos momentos, los peores, existe la cuarta arma, la que te prometí, la que llega ahora. Y esta arma que acabas de recibir está en el mapa con las otras 4. Descárgalo, imprímelo, pégalo donde trabajas. Link en el primer comentario. Recuerda escribir Ciudadela. Cuarta arma. Y esta es la que usaba cuando todo, absolutamente todo, se le venía encima. Se llama la vista desde arriba. Y funciona así. Cuando un problema te está aplastando, cuando lo ves tan grande que no ves nada más. Marco Aurelio hacía un ejercicio con su mente, se elevaba, imaginaba que subía y veía su vida desde muy arriba, veía su ciudad como un punto, veía su imperio como una mancha, veía toda Roma, toda la tierra perdida en la inmensidad del tiempo y el espacio. ¿Y sabes qué pasaba con su problema gigante, imposible, aplastante? Visto desde arriba, se volvía pequeño, se volvía manejable, volvía a su tamaño real. Observa cómo todas las cosas desaparecen rápidamente. Piensa en la infinitud del tiempo pasado y futuro, y en él
Todo es un punto. Meditaciones, su técnica para achicar cualquier tormenta. Escucha bien, porque esto no es para que te sientas insignificante, es todo lo contrario. Es para que veas que ese problema que hoy sientes que te va a matar, esa deuda, esa pelea, ese miedo, ese fracaso, no es tan grande como tu mente te lo está dibujando. Tu mente lo puso a 2 centímetros de tu cara y por eso es que no ves nada más. La vista desde arriba lo pone en su lugar. Y aquí está el respaldo científico, porque esto es real. Psicología de la distancia propia. Universidad de Michigan, Ethan Kross. Tomar distancia mental de un problema, verlo desde afuera, desde arriba, reduce de forma que puedes medir la intensidad emocional negativa y mejora la toma de decisiones. Verte como una mosca en la pared te calma y te aclara. La técnica de Marco Aurelio, comprobada en laboratorio. La comprobaron en un laboratorio. Cuando tomas distancia de tu problema, cuando lo ves desde arriba, en lugar de ahogado dentro de él, tu cerebro se calma, tu emoción baja y por fin puedes pensar. Marco Aurelio no tenía esa clase de estudio, pero tenía la sabiduría y hoy es tuya. Aquí está tu arma. La próxima vez que un problema te esté aplastando, cierra los ojos y sube. Imagina que te elevas sobre tu casa, sobre tu ciudad, sobre tu país, sobre el planeta. Mira tu vida y tu problema desde ahí, pequeñitos en la inmensidad. Y luego pregúntate, dentro de 5 años, ¿esto va a importar? ¿Dentro de 100? ¿Alguien lo recordará? Deja que el problema vuelva a su tamaño real y respira. Y ahora sí, la quinta arma, la más poderosa, la que te prometí al principio, la que Marco Aurelio usaba cuando el peso del mundo entero amenazaba con quebrarlo. Tiene un nombre en latín que suena a sentencia, memento mori, recuerda que vas a morir. Y sé lo que estás pensando, qué manera tan oscura de motivarme, pero espera, porque esta verdad, la más dura de todas, es también la más liberadora que existe. Podrías dejar la vida en este momento. Deja que eso determine lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Meditaciones. Este es su recordatorio diario de la muerte, no como un miedo, sino como una urgencia. El hombre más poderoso del planeta se recordaba a sí mismo cada día que iba a morir. ¿Por qué? No para deprimirse, para despertar. Porque cuando de verdad entiendes que tu tiempo se acaba, todo cambia. De repente, te preguntas sobre ese rencor que cargabas hace años. ¿Para qué? Te vas a morir. Suéltalo. Ese miedo que te ha detenido toda la vida. ¿Para qué? Si vas a morir, arriésgate. Ese sueño que enterraste porque no era el momento. Escúchame, nunca va a ser el momento. Y te estás quedando sin tiempo. Ese algún día que te repites. Algún día no es un día de la semana. Algún día es la mentira más cara que te has contado. Y aquí está la ciencia detrás, porque hasta esto lo han comprobado. Psicología existencial. La conciencia de la propia mortalidad, bien encausada, aumenta la gratitud, reordena las prioridades hacia lo que de verdad importa y reduce el miedo a los riesgos triviales. Confrontar a la muerte, paradójicamente, te hace vivir con más intensidad y propósito. Es lo que Marco Aurelio practicaba cada mañana. No es para que tengas miedo de morir, es para que tengas miedo de no vivir, de llegar al final y darte cuenta de que estuviste esperando el momento, esperando el permiso, esperando a estar listo, mientras la vida, tu única vida, se te escurría entre los dedos. Así que hoy, esta arma es tuya. Cada mañana, recuérdate. Este día no está garantizado. Este día es un regalo que no todos recibieron.
Y con esa verdad ardiendo en el pecho, pregúntate, si hoy fuera el último, ¿lo viviría así, escondido, esperando, con miedo? ¿O me levantaría, por fin, a ser quien nací para ser? El emperador más grande de Roma te está pasando la antorcha a través de 1800 años. La pregunta es una sola. ¿La vas a tomar? Ahora la verdad honesta, porque no te voy a vender que esto es fácil, no lo es. Marco Aurelio pagó un precio por vivir así. Ser dueño de su mente en medio del caos no significó que el caos se fuera. La peste siguió matando, las guerras siguieron, la traición dolió, su cuerpo se enfermó. Nunca tuvo una vida tranquila, ni un solo año de paz completa. Y aún así, se levantó cada mañana a pelear la batalla interior. Cada mañana. ¿Y sabes qué es lo más duro de estas armas? Que no funcionan una sola vez. Construir la ciudadela no es un evento, es una guerra diaria. Soltar lo que no controlas no se hace una vez, se hace 1000 veces al día. Recordar tu muerte para vivir despierto, hay que hacerlo cada amanecer, porque cada amanecer tu mente quiere volver a dominarte. Pero escucha bien, porque aquí está la lección que define tu vida. Vas a cargar un peso de todas formas. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál? ¿El peso de la disciplina de gobernar tu mente cada día? ¿O el peso de una vida entera esclavizado por ella? ¿El peso de pelear la batalla interior? ¿O el peso de perderla todos los días sin siquiera dar la pelea? Marco Aurelio eligió pelear. El hombre que lo tenía todo, que podía haberse rendido al placer, al poder, a la comodidad, eligió la batalla más difícil que existe. Y por eso, 1800 años después, seguimos mencionando su nombre. No por su imperio, los imperios caen, sino por su mente, porque conquistó lo único que de verdad se puede conquistar, a sí mismo. ¿Y tú, qué peso vas a elegir? Recapitulemos las armas que a partir de hoy son tuyas. Primera, la ciudadela interior. Nadie puede gobernar tu mente sin tu permiso, y hoy dejarás de darlo. Segunda, la línea. Suelta lo que no controlas. Vierte todo en lo que sí puedes. Tercera, el ensayo. Imagina el golpe antes de que llegue y le quitarás su poder. Cuarta, la vista desde arriba. Sube y mira tu problema volver a su tamaño real. Y quinta, la más poderosa, Memento Mori. Recuerda que vas a morir para que por fin te atrevas a vivir. Y aquí está la verdad que decide todo. Estas armas no valen nada, guardadas en tu cabeza. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento caro. Marco Aurelio no se volvió inquebrantable leyendo sobre filosofía. Se volvió inquebrantable practicándola cada mañana, cuando no tenía ganas, cuando el mundo se caía, cuando habría sido más fácil rendirse. Igual que tú vas a tener que hacerlo. Escúchame, no naciste para vivir aplastado por tu propia mente. No naciste para ser esclavo de tus pensamientos. Naciste para gobernarlos. El emperador más grande de la historia acaba de entregarte sus armas. Ahora, la batalla es tuya. Y empieza mañana, cuando abras los ojos. Levántate y pelea. Escribe la palabra ciudadela aquí abajo en los comentarios, junto a la cosa que hoy vas a soltar porque no la controlas. Escribirla es tu primer acto de poder. Y si conoces a alguien que está siendo aplastado por su mente, alguien ansioso, al borde, alguien que dejó de pelear, mándale este video. Puede ser el mensaje que lo levante.
A veces salvar a alguien empieza con el mensaje de un solo video en el momento correcto. Y la próxima semana vamos a entrar en la mente de una leyenda que descubrió algo que Marco Aurelio habría admirado. Un hombre que decidió que la grandeza no se construye en los grandes momentos, en los estadios llenos, bajo las luces y los aplausos. Se construye en la oscuridad, a las 4 de la madrugada, cuando el mundo entero duerme y nadie te está viendo. Le llamaron obsesión, le llamaron locura. Él le llamó la única forma de ser el mejor de la historia. La próxima semana, cómo ganar tu día antes de que el mundo despierte, con el sistema de las 4 de la mañana de un guerrero llamado Kobe Bryant. No te lo pierdas, porque mientras tú duermes, alguien se está volviendo imparable.